Hoy no empezamos con una pregunta, y es que hoy vengo a hablaros de mí y de este podcast y de mi historia. Am, si me sigues en redes desde hace tiempo, bueno, desde que empecé con esta cuenta, sabrás que he contado varias versiones de mi historia diferente en función del momento vital en el que me encontraba. De hecho, me he dado cuenta últimamente de que en ciertos momentos de mi vida le he dado como más importancia a unas cosas que a otras, pero que siempre he visto importante contar no solo mi punto de vista de temas o mi visión de temas o cómo me han afectado X cosas a mi vida. Mi historia es lo que marca quién soy y cómo soy. Y obviamente, según haya cosas que vayan sucediendo en mi vida, esa historia va a ir cambiando. Y no es que cambie porque el pasado cambie, sino que cambia la perspectiva desde la que yo observo ese pasado, ¿no? Entonces siempre os he contado así abiertamente mi historia desde 2022, que es cuando sucedió todo lo de mi hermana, pero creo que nunca me he parado como a contaros qué hay antes, ¿no? ¿Qué pasa antes? ¿Qué es lo que me trajo hasta aquí? Y es cierto que todo el proceso de la enfermedad y la muerte de mi hermana me afectó e hizo que quisiese indagar más en el tema de desarrollo personal, de la espiritualidad, pero en realidad ese gusanillo ya venía de antes, ya antes me había picado. Ay. Entonces, hoy me apetecía como contaros la versión con la que hoy me siento más identificada en mi historia. No solamente esa parte que es más cercana en tiempo, sino todo lo que conforma mi historia, ¿no? Como si fuese un cuento, una leyenda o una historia, ¿no? Una historia que contar en forma de, sí, de aprendizaje o de enseñanza, no lo sé. Con que os haga reflexionar para mí ya es suficiente, pero bueno, aquí os lo traigo. Crecí en una familia que era religiosa, aunque es verdad que no eran muy practicantes. Bueno, no sé si está correcto decir que eran religiosas si no eran practicantes. Digamos que son cristianos, aunque no son practicantes, ¿vale? Sí que había ciertos momentos en los que pues ir a la iglesia era importante, ¿no? Y de hecho yo he llegado a hacer la comunión, he llegado a hacer la confirmación incluso. Y yo he vivido con la constancia, con la constancia no, con la constante de sentir y de que me decían, ¿no? Que había que creer en algo. Entonces, pues lo más fácil para mí era creer en lo que mi familia creía, ¿no? Al final es lo más sencillo, ¿no? Sobre todo cuando eres niño, cuando eres adolescente y que todavía no te empiezas a plantear ciertas cosas. Para mí lo más fácil era creer en lo que me habían enseñado a creer. Como os he dicho, hice la comunión, eso porque, bueno, digamos que es, en mi familia es lo habitual. Y la confirmación, pues esto tiene chiste, porque después de la comunión estuve mucho tiempo sin ir a la iglesia, salvo para eventos, bodas, bautizos y comuniones, ya sabéis cómo va esto. Pero cuando tenía, no me acuerdo, 17, 18, no, antes, 16, 17, 18, así en ese, porque como yo cumplo en enero, pues los 18 todavía me cogían durante el curso. Yo sentía como una necesidad de acercarme a algo,
¿no? Como de entender un poco más la vida, de entender un poquito más qué había más allá, qué era esto, ¿no? O sea, para qué estábamos aquí, y como os he dicho, pues lo más sencillo para mí que era, pues acercarme a las creencias de mi familia. Entonces empecé a ir a catequesis de nuevo y llegué a hacer la confirmación. En esa catequesis yo recuerdo haber tenido una... No recuerdo mucho las enseñanzas de esa catequesis. Solo recuerdo haber conectado bastante con la catequista, como que... No sé si era su forma de explicar o qué, pero yo sí que recuerdo que era muy cercana y como que las cosas que nos explicaba no eran como yo recordaba el catequesis antiguamente, ¿no? Es decir, como cuando había hecho la comunión, que teníamos que aprendernos 1000 cosas de memoria. Bueno, para los que no lo sepan, odio chapar. O sea, lo odio muchísimo. De hecho, a mí como mejor estudiaba siempre era cuando alguien sabía explicármelo sin que yo tuviese que chapármelo, que pudiese contar las cosas a mi manera. El tema es que me gustaba mucho, la verdad. Tenía como un feeling muy guay con esa catequista. No sé qué ha sido de ella, ni mucho menos, pero no sé, me he acordado ahora que estaba contando la historia. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero... Bueno, total, hice la confirmación. Después de eso, estuve bastante tiempo yendo a misa todos los domingos con mi madre, hasta que no sé en qué momento sentí que eso no era para mí. Sentí que había cosas que no me encajaban, claramente. Y empecé a darme cuenta de que no era que no creyese en Dios o que no creyese pues sí, en Jesús, en toda esta historia, ¿no?, que te cuentan también en la Biblia, sino que había cosas de la iglesia que... Y una de las cosas que más me ha marcado con respecto a mi... un poco... mi rechazo hacia la iglesia es que cuando mi abuelo se murió hace, no sé exactamente, no sé si entre 8 y 10 años, soy malísima para las fechas, ¿vale? Entre 8 y 10 años más o menos se murió mi abuelo y estando en la iglesia, en el entierro, el cura que ese día hacía la misa de entierro pasó la cestita de dinero, además afirmando en voz alta que como ese día no se había recogido bastante dinero en la misa habitual, pues que por eso se pasaba, que a ver si la gente se rascaba el bolsillo. Os prometo que me quedé anonadada. O sea, estaba flipando en plan de cómo y la gente echó dinero. Digo, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? No puede ser. No puede ser. También he escuchado historias de que un cura en algún momento dijo que echar esos dineros en las cestas era para... Ay, no me acuerdo cómo era la frase. Es que esto me lo contaron, no lo viví yo, pero era como para ayudar a las almas, ¿no? Que transiten y estén en un lugar mejor. Claro, a mí todo ese tipo de cosas empezaron a cortocircuitar mi cerebro y dije, no puede ser, o sea, no puede ser que esto realmente sea así. Yo no quiero que para mí sea así. Entonces decidí distanciarme. En esa distancia decidí no creer en nada. Yo ya no creía en nada, ya era como, bueno, mira, paso. ¿Para qué, no? Porque si he buscado en esto y mira lo que me he encontrado. Entonces siempre ha habido como una pequeña vocecita que sí me decía que sí que creía en Dios, pero bueno, como algo un poco lejano, ¿no?, en el tiempo. No era en el tiempo y en el espacio, digamos. O sea, no era algo que fuera directamente, ay sí, que yo afirmara que yo creía en Dios. No. O sea, en esa época ni de broma yo afirmaba que yo creía en Dios.
Bueno, como soy muy mala para fechas, no sé decir qué años ni qué momentos. Solo sé que en 2018, creo, 2018 o 2019, ya no sé. Bueno, en ese año yo fui con una amiga a un viaje a Mallorca y íbamos a ver a un amigo en común. Y ese amigo en común tenía a su madre allí. Su madre era, bueno, maestra en Reiki, bueno, hacía muchas cosas, tenía muchas cosas, PNL, temas cuánticos, muchas cosas que yo no me acuerdo de todo eso, o sea, de todos sus títulos, solo sé que ella llevaba muchos años estudiando y con ella empecé a descubrir lo que era el Reiki. Al principio muy precavida como... Pero poco a poco fui viendo que, ay, bueno, no sé, esta señora hace algo que yo no sé ni entiendo y ahí se quedó, en la recámara. Por esa época empecé un curso de, una formación profesional de estética superior y una de mis profes en el segundo año nos propuso hacer un trabajo sobre el Reiki, porque ella, que había tenido una enfermedad, nos dijo que obviamente había seguido los tratamientos médicos correspondientes, pero que el Reiki le había ayudado a tener un bienestar mayor frente a todo el proceso de la enfermedad. Y ahí para mí fue como un din, 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 esto que ya habías descubierto antes, ¿no? Es como te está llamando de nuevo. Y yo como no sé, está en mi personalidad, no simplemente os lo dije, ¿no? Que no me gusta chapar, que a mí me gusta experimentar o que me cuenten la historia o entenderla realmente y poder contarla a mi manera. No iba a buscar información sobre el Reiki nada más. Para hacer ese trabajo hice varias sesiones de Reiki. Y en ese proceso de hacer varias sesiones de Reiki, me empecé a maravillar con este mundo más energético, más espiritual. Y empecé a investigar en más cosas, a informarme en más cosas. Me he formado en 2 reikis diferentes, con 2 maestras. He hecho 2 formaciones de registros akáshicos, también de registros estelares. He hecho... Es que he hecho muchas cosas y se me olvidan. O sea, tengo muy mala memoria para estas cosas. En otra época de mi vida he sido muy de titulitis, de tengo que hacer esto porque tengo que poder poner, ¿no? Que he hecho esto y que he hecho lo otro y que he hecho lo tal, tal, tal. Hoy es como, bueno, sí, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pero lo reúno todo en cómo yo hago las cosas o en cómo decido hacer las cosas, ¿no? Y a veces utilizo más unas herramientas u otras. Soy lectora de oráculo, eso ya lo sabéis. Y más cosas en las que me sigo formando. Bueno, después de eso, esto fue pues eso, 2019, 20, 21, en esos años, que fue cuando fue mi despertar más directamente, porque antes de eso, bueno, pasaron también más cosas. Otro día os contaré la historia previa a esos años. En ese proceso, yo estaba decidiendo... Espera, no, yo en 2022 cumplía 30. Esta historia ya la he contado en redes, pero la voy a volver a contar. En 2022 yo cumplía 30 años y para mí era como, este es mi año. A tope, vamos, guau, guau. En ese momento yo estaba investigando mucho sobre cómo acercar de otra manera la espiritualidad a la gente. Es decir, cómo a mí ciertas formas de la espiritualidad a veces me recuerdan un poco a la religión y eso en su momento me creaba mucho rechazo. Y cómo amigar como ciertas formas de vivir la espiritualidad, cómo acercarlas a vivirlas desde otra forma, ¿no? Yo llevo siendo monitora de tiempo libre desde los 18
9, creo. Sí, bueno, como veis, verídico que las fechas no son lo mío. Sí, yo creo que desde los 19 años llevo siendo monitora de tiempo libre, son muchos años, no es que haya trabajado todos los años, pero sí que he trabajado y he trabajado en diferentes ámbitos del tiempo libre. Y obviamente mi forma de trabajar en este rollo del tiempo libre ha cambiado en función de cómo ha ido cambiando también mi forma de relacionarme conmigo, ¿no? En mi proceso terapéutico, en mi proceso de vida, esas cosas te van cambiando y obviamente hay cosas que van cambiando. ¿Por qué estaba diciendo esto? Me he perdido. Madre mía, veo. Que a mí me apetecía como traer una forma más desde la diversión, más desde el, no sé, otra forma diferente, ¿no? Como que yo sentía que yo estaba viviendo la espiritualidad no siempre bajo las normas más establecidas, sino que me apetecía como probar a que también podía haber como parte de divertido, parte de disfrute. Ese era como mi proceso personal. A nivel familiar, obviamente 2022 fue el año que lo cambió todo. En 2022, por si no lo sabes, diagnosticaron a mi hermana de cáncer en enero, bueno, finales de enero, principios de febrero. Fue un año bastante duro en el que yo seguía formándome en temas de energía, espiritualidad, desarrollo personal. Y ese año fui a mi primer retiro. Fui a mi primer retiro en Portugal. Y este retiro, o sea, fue un antes y un después por lo que fue el retiro, pero también por lo que simbolizó para mí. Porque en esa época es verdad que no sabíamos que mi hermana estaba tan mal. Estaba mal, estaba ingresada, pero era como, bueno, ya había estado ingresada a lo largo del año más veces y era como, bueno, va a coger fuerza y todo va a ir bien. Yo me fui al retiro con mucha culpa y sintiéndome muy mal por irme, pero sentía que era el paso que necesitaba dar porque para mi proceso y también de cara a mi relación con mi familia, de alguna manera siento que era lo que mi intuición me pedía. Fui a ese retiro y esto fue en agosto, mediados de agosto. En septiembre, a principios de septiembre, mi hermana murió. Obviamente mi hermana era más joven que yo. Fue un batacazo brutal. Y todavía a veces me sorprende el cómo fui capaz de gestionar ese proceso. Y me sorprende porque yo recuerdo, hay muchas cosas de esos días que no recuerdo, las tengo escritas, precisamente para también sacarlas de mi mente y no tener que revivirlas una y otra vez. Pero hay cosas que sí recuerdo. Y hay una cosa en específico que creo que nunca he contado públicamente, sí que hay gente que lo sabe, gente que a lo mejor ha estado conmigo en masterclasses o en servicios más privados, que sí que no tengo problema en contarlo, pero públicamente creo que nunca lo he contado. Yo, bueno, ese día, aparte de pedir ayuda a unas amigas que sabía que energética y espiritualmente podían ayudar a mi hermana y a mi familia en ese proceso, en ese día. Yo ese día recuerdo estar en los pies de la cama de mi hermana y aun con todo el dolor que yo sentía, aun con todo lo que a mí me estaba sucediendo por dentro, como de alguna manera darle el permiso
¿no? Como invitarla a que realmente ya estaba, que era su momento, era el momento de irse, era el momento de avanzar, porque ya llevaba ya varias semanas muy mal, con mucho dolor, muchos problemas físicos, y ya no tenía sentido, ¿no? De alguna manera mi mente en ese momento, yo por eso os digo que me sorprende, porque mi mente en ese momento, digo, wow. Y os cuento todo esto porque siento que es importante en mi historia todo lo de atrás, que hay más cosas que si os interesa todo esto os seguiré contando, ¿no? Pero siento que es importante esto. O sea, por supuesto, después de todo este proceso, yo he visto entrevistas, he leído de personas que hablan sobre esto, ¿no? Hablan sobre la muerte, hablan sobre acompañar en la muerte. Y la importancia que tiene el hecho de acompañar realmente a la persona que está muriendo, dándoles el permiso para irse, ¿no? Dejándoles claro que no pasa nada, que vamos a estar bien. Lo que pasa es que eso es un proceso muy duro de conseguir en ese momento, porque tu mente humana a veces no consigue discernir que eso es lo que tiene que pasar, porque para ti es como, ¿cómo le voy a decir a mi hermana que sí, que se puede morir, que no pasa nada, que, ala, venga? No, parece como muy liviano y yo ahora obviamente puedo hablar de ello con mucha liviandad. Ha habido momentos en mi vida en los que yo contaba esta historia al borde del llanto, aunque realmente sabía que eso era no me gusta decir lo correcto, sino lo que yo sentía que era lo que había que hacer o lo que yo tenía que hacer en ese momento. 2022, septiembre, se murió mi hermana, todo el proceso. Durante estos últimos años, 2023, 2024 y ahora 2025, obviamente a mí me ha acompañado, a mí y a toda mi familia, un proceso de duelo. Y aunque yo creo firmemente que el duelo realmente nunca se termina 100%, o sea, nunca es algo que digas, ay, porque os voy a contar, yo creo que esto ya lo he contado en un episodio y haré otro así en vídeo porque siento que es un tema súper interesante. Para mí el duelo nunca se termina porque el duelo es la sensación, es decir, es el dolor y la sensación de pérdida que tenemos ante algo o ante alguien que ya no está, ¿no? Entonces, cuando una persona muere, esa pérdida va a ser, o sea, esa sensación de pérdida, porque en realidad no hay pérdida, pero esto va para otro podcast, pero esa pérdida es para siempre, ¿no? Para toda tu vida de ahora, de este momento. Entonces sucede que esa sensación de pérdida la vas a tener. ¿Quiere decir que toda tu vida a partir de ese momento vas a estar en dolor puro? Hombre, si gestionas el duelo, te dejas ayudar, te dejas guiar de ayuda terapéutica, no. No, porque eso se gestiona al igual que se gestiona las heridas de infancia, al igual que se gestionan los patrones, al igual que se gestiona todo. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Depende de ti, de tu proceso terapéutico, de lo que hayas trabajado previamente, porque yo siempre lo comento cuando hablo sobre esto. Yo llevaba en terapia desde que mi hermana empezó con la enfermedad y eso me ayudó, además de todo el trabajo energético, espiritual y de desarrollo personal que yo llevaba a mayores de la terapia y que llevo todavía hoy en día. Es decir, no era solamente ir a terapia, que eso ya es top, sino todo lo demás que yo acompañé de esa terapia. Eso me ayudó no solamente a ser capaz de, oye, en ese momento estar anímicamente más fuerte y ser capaz de sostener el proceso de mi hermana, sino a la vez también llevar estos años posteriores a su muerte desde otro lugar.
que no es ni mejor ni peor, simplemente es el lugar que yo elijo ocupar y el lugar que yo elijo vivir y transitar. Entonces, estos últimos años he vivido muchas fases y si me habéis seguido en redes supongo que las habéis visto, vivido conmigo. Y es que sobre todo el año finales de 2023 hasta mediados de 2024 yo hablaba mucho sobre el duelo, la muerte, qué era la muerte, qué no era la muerte, qué significaba, cómo la veíamos en Occidente y cómo se ve en otro tipo de culturas. ¿Y por qué os traigo esta historia? Porque de esto viene, ¿no? Este episodio. ¿Por qué os traigo esta historia? Porque os quiero contar más de mi historia. Porque durante esta fase de finales de 2023, mediados de 2024, yo me enfrasqué en definir mi historia vital y en definir quién soy solamente por los últimos acontecimientos de mi vida. Y no quiere decir que no sean importantes porque realmente han sido un antes y un después para mí. Para mí, yo lo digo siempre como un poco de broma, ¿no? Pero mucha gente dice, wow, 2020, ¿no? Como que parece que desde ese 2020 todos clasificamos nuestra vida antes de 2020 y después de 2020. Para mí, ¿cómo se dice? En muchas ocasiones yo planteo mi vida antes de 2022 y después de 2022, porque para mí 2022 fue un año realmente de bajar a las sombras más profundas de mí, de mi interior, ¿no? De mi vida, de mi ser, de todo lo que soy. Entonces, pasé de querer acercar la espiritualidad de un lugar más liviano, ¿no? Con el respeto que se merece, pero más liviano, sin tanta solemnidad, sin tanta rimbombancia, ¿no? Que para mí era como... me pesaba mucho. Pasé de eso a hablar solamente de algo que no solamente incomoda, porque incomoda hablar sobre la muerte, incomoda hablar sobre el duelo, incomoda hablar sobre acompañar, ¿no? A una persona que se va a morir. Y pasé a basar toda mi vida en eso, solo. Ya no solo a nivel profesional, sino incluso a nivel personal. También basaba mucho mi vida en eso. Y de hecho, una de las primeras cosas era como, o sea, yo me he dado cuenta en este último año que yo me presentaba, o sea, no es que me presentara directamente, pero había una parte de mí que se definía a sí misma como la persona que está en duelo porque su hermana se murió, ¿no? O la chica a la que se le murió la hermana. Y cuando me he dado cuenta he dicho, wow, una etiqueta. Eso primero es una etiqueta, ¿no? Y digo, no. Digo, me apetece retomar un poco, o sea, obviamente teniendo muy presente todo este proceso porque me ha enseñado mucho y me sigue enseñando porque sigo aprendiendo de este proceso, esa es la verdad. Porque cada vez que va pasando tiempo y voy resignificando cosas del pasado, voy aprendiendo más cosas. Pero a la vez también me digo a mí misma, quiero definirme solo por eso. Eso es lo único que quiero tratar o hablar. O realmente siento que mi historia es algo más. Y es que mi historia es todo lo que me ha traído aquí, no solamente estos últimos años, porque yo ya había empezado con la espiritualidad y con el desarrollo personal antes de que sucediera todo esto. ¿Que esto fue un acelerador? Sí, en muchos sentidos sí. Obviamente esa situación fue un acelerador brutal, pero también a la vez es como, ok, ¿solo me voy a definir por eso?
Porque, ojo, si yo estuviese a gusto con definirme solo con eso, estaría perfecto. Pero no es. Para mí no es suficiente y para mí no es lo que quiero, solo definirme con eso. A mí me apetece ser capaz de hablar sobre este tema que me parece tan brutal como es la muerte, el duelo, todo lo que conlleva esto. Y ser capaz de en el episodio siguiente estar hablando de cómo podemos disfrutar más la vida. Porque es que, aunque parezcan temas muy separados, están súper ligados. Súper. Porque cuando de alguna manera te amigas y abrazas el proceso de morir y el proceso de que, oye, que todos vamos a morirnos en algún momento y abrazas esa sensación de, bueno, está bien, me voy a morir, no soy, físicamente no soy inmortal. Hay una inmortalidad diferente. Pero he venido aquí a aprender, pero a disfrutar también de esta vida que estoy viviendo. Si me paso la vida con miedo a morir, si me paso la vida con miedo a todo, no voy a conseguir nada, no voy a hacer nada. Y para mí está súper relacionado el querer gozar de la vida, el querer disfrutar, el querer transmitir esta, esta nueva forma de ver, ¿no? El acercarse a ti, a tu conexión contigo, a tu conexión con tus guías, a tu conexión con el todo, desde aquí. Y desde aquí lo podemos hacer desde el disfrutar del proceso, desde el gozar la vida, desde el abrazar lo que significa vivir. Y cuando abrazamos lo que significa vivir, estamos abrazando también lo que significa morir. Esto es mucho de lo que me ha enseñado mi historia y mi vida. Y no sé, me apetecía como traeros todo este tema. Ahora me quedaba así como un poco en plan, bueno, ¿y qué más cuento? En plan, vergüencita, pero bueno. Esto es lo que soy y hay muchas más historias que os podría contar sobre mí, pero sentía que era importante como resignificar un poco el por qué a veces hay tantos cambios en la forma en la que comunico o en la forma en la que hablo sobre ciertos temas, porque los resignifico para mí. Entonces cambio la forma de hablar sobre las cosas porque yo estoy en constante cambio y en constante transformación. Y en ese constante cambio y constante transformación he aprendido a permitirme ser. Entonces, tanto os puedo hacer un episodio en este podcast hablando de la vida y la muerte, como al día siguiente podemos estar hablando de, yo qué sé, no sé, del cuento de la liebre y la tortuga, porque yo qué sé, o sea, no lo sé. Lo que sé es que este episodio va a ser el primero con el nuevo nombre, que nunca le he puesto nombre a este podcast. La verdad no tengo muy claro por qué nunca le he puesto nombre. Probablemente por no encasillarme, fijaos, es que, ojito, ¿no? Por no encasillarme, pero al final me encasillé en otras cosas. Y como para mí las historias son tan importantes, el nombre del podcast que os voy a desvelar hoy es ¿Qué historia te trajo aquí? Va a haber diferentes secciones en el podcast, es decir, cada capítulo pues será algo diferente. Seguirá abriendo capítulos de reflexión porque sabéis que me encanta coger un tema y de repente empezar a hablar yo sola sobre esto. Habrá capítulos que lo veréis, que el próximo será un capítulo especial en el que intente traeros cuentos, leyendas, historias con moraleja, ¿no? Que nos enseñen algo y cómo hablar de ese tema, ¿no? Traer ese tema a través de una historia, una leyenda, un cuento. Y qué mejor manera de empezar, de inaugurar. Qué mejor manera
Qué mejor manera de inaugurar el nuevo nombre del podcast que contándoos mi historia. Es que creo que no hay otra forma mejor, la verdad. ¿Que quedan muchas partes de mi historia? Quedan muchas, muchas. Os podría contar más cosas. Pero siento que esto es lo que hoy quería contaros y traeros aquí. Y también deciros que si me queréis como recomendar algún tipo de historia o anécdota o leyenda o cuento que trate algún tema que os que os atraviese, que me lo podéis dejar en comentarios y por supuesto lo busco y me apetece mucho también descubrir nuevos cuentos y nuevas historias y que quizás pronto haya alguna sorpresa más en el podcast, ¿no? Con la idea de que no solamente yo os cuente historias, sino que también eh, pueda haber gente que venga y no solamente os los cuente vosotros, sino también que yo me pueda nutrir de todas esas historias nuevas. Así que hasta aquí el episodio de hoy, que no sé ni cuánto tiempo llevo grabando. Gracias por acompañarme hasta aquí a todos los que ya lleváis un tiempo conmigo, a los que llegáis nuevos, bienvenidos y que estoy muy feliz. Que no os olvidéis de darle a seguir, a suscribirse, porque así podréis ver los nuevos episodios.